Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos yo soy la doctora Agustina Ciancalépore, estamos con la doctora Mariana Mayá. Vamos a hablar de trombosis sobre prótesis biológicas. Consideramos que es un tema súper relevante y que está en auge mundial, ya que se está generando un cambio de paradigma y este cambio de paradigma tiene implicancias tanto en nuestro accionar médico, un alto impacto en nuestro accionar médico y también en el pronóstico de nuestros pacientes. Así que por eso hemos decidido hablar de este tema y exponer un poco nuestra experiencia en base a esto. Mariana, Bueno, muy bien. Vamos a empezar hablando un poco de disfunción protésica, que tiene varios mecanismos, pero de ellos los más importantes son la trombosis, la degeneración, el panus y la endocarditis. En esta oportunidad vamos a hablar de la trombosis protésica, que es una entidad en la cual se deposita trombo sobre los componentes de la válvula y pudiendo generar esto, disfunción protésica y además asociarse o no a fenómenos embólicos. Las prótesis a lo largo de la historia han ido evolucionando con el fin de mejorar el perfil hemodinámico y también aumentar la durabilidad. Bueno, clásicamente se creía que las prótesis mecánicas eran las asociadas a la trombosis protésica, pero y que las prótesis biológicas se asociaban más a degeneración con el paso del tiempo, pero últimamente se ha visto que todas las prótesis son potencialmente trombogénicas y especialmente en este trabajo, en esta revisión, nos vamos a centrar en las prótesis biológicas, ya sean quirúrgicas o percutáneas. Para eso vamos a mostrarles casos de nuestra práctica clínica cotidiana para ejemplificar un poco lo que está sucediendo tanto en el instituto como a nivel mundial. Primero les vamos a presentar un paciente de sexo masculino de 75 años de edad al que se le colocó una prótesis biológica Mosaic número 25 con un ecocardiograma posoperatorio al mes del posoperatorio, donde se observaron parámetros hemodinámicos compatibles con una prótesis normofuncionante. Al año y medio del posoperatorio, el paciente concurrió a la guardia por un síncope con TEC asociado a dolor precordial, por lo que se le realizó un ecocardiograma transtorácico donde se observó un incremento significativo de los gradientes y un ecocardiograma transesofágico sospechando disfunción protésica donde se observa engrosamiento de las valvas, aumento de la ecogenicidad a nivel del anillo y reducción de la movilidad de las valvas también. Como el eco no nos brindó en este caso el diagnóstico etiológico de la obstrucción protésica, continuamos con el estudio del paciente con una tomografía, donde se observa un severo engrosamiento valvar con material de densidades que sugieren la presencia de trombo, en este caso entre 30 y 60 unidades Hanfield. Presentamos otro caso, este es un paciente de 81 años al que se le implantó una prótesis percutáneo Lotus número 25 para una estenosis aórtica severa. A los 2 meses postoperatorios tiene un ecocardiograma con parámetros compatibles con el normal funcionamiento de la prótesis. A los 8 meses del postoperatorio se presenta a la consulta refiriendo disnea clase funcional 2 y una hemianopsia inferior izquierda de reciente diagnóstico que se había interpretado como isquémica. Se le realiza otra vez un ecocardiograma transtorácico con incremento de los gradientes, duplicando, casi triplicando los gradientes previos. Y en ese contexto se realiza una tomografía donde se observa un material de 70-80 unidades Hanfield en relación con la coronariana derecha, que era también sugestivo de trombo. Entonces, empezando con nuestra revisión, nos encontramos que la tasa reportada de trombosis protésica en válvulas biológicas es muy variable en los estudios, en general menos del 1%, y lo más probable es que su incidencia se encuentre subestimada en los estudios clásicos de la literatura. ¿Por qué subestimada? Porque el diagnóstico de trombosis protésica, como vamos a ver a lo largo de la charla, va a depender de la intensidad y del tiempo en el que se intente diagnosticar ese proceso. Y como la trombosis protésica no era una entidad que se creía asociada frecuentemente a las prótesis biológicas, se esperaba la aparición de síntomas o pasados los 10 años para empezar el diagnóstico con imágenes, que pasados los 10 años es cuando se pensaba que aparecía la disfunción protésica asociada a degeneración, pero antes no tenían indicación de hacerse control con imágenes. En este sentido, bueno, vemos que hay varios estudios en la literatura internacional que usan la tomografía como método diagnóstico más
preciso para la definición de la obstrucción protésica. En este estudio, por ejemplo, que se publicó en el 2017, se incluyeron 156 pacientes a los que se realizó de rutina una tomografía con una mediana de 78 días. Se observó que en 16 pacientes, alrededor del 10% del total, se observó un tejido de baja densidad asociado a reducción de la movilidad valvular. Lo importante es que todos estos pacientes se encontraban asintomáticos con ecocardiograma transtorácico que no eran sugestivos de disfunción protésica. Y bueno, lo que fue importante también como hallazgo que suma para que estos hallazgos se interpretaran como trombosis es que luego de iniciada la anticoagulación, esas imágenes desaparecían por completo. Siguiendo esta línea, tenemos este metaanálisis que incluyó casi 1.600 pacientes con prótesis biológicas percutáneas y quirúrgicas y se encontró también con tomografía en casi el 12% de los pacientes estos hallazgos tomográficos que podían ser sugestivos de trombo. Entonces queda claro con la evidencia de que hay trombosis protésica y que la misma es mucho más frecuente de lo que se pensaba, pero todavía queda por dilucidar si esos hallazgos en las imágenes se asociaban a eventos clínicos. En este mismo metaanálisis se observó que esas imágenes en la tomografía se asociaban con un riesgo mayor de accidente cerebrovascular sin repercusión sobre la sobrevida. Y también se ha observado que estos hallazgos en imágenes pueden ser progresivos a lo largo del tiempo, con primero repercusión hemodinámica con incremento de los gradientes y por último una falla valvular significativa que pueda llevar a la que el paciente presenta síntomas y en última instancia la necesidad de una reintervención. Entonces nos encontramos que la trombosis protésica tiene todo un espectro clínico que va desde las anormalidades en imágenes, que son subclínicas, hasta una falla valvular significativa con síntomas y necesidad eventual de una reintervención. También nos damos cuenta que del diagnóstico de trombosis protésica va a depender de la intensidad y del momento del screening. Si nos llevamos por las guías, vemos que si nos esperamos los 10 años o nos guiamos por la presencia de síntomas, dejamos muchos pacientes sin diagnosticar. En cambio, si realizamos un ecocardiograma de rutina a los pacientes desde el momento quirúrgico temprano, digamos postoperatorio temprano, vamos a tener mucha más posibilidad de diagnosticar esta entidad y todavía más con la tomografía que detectaría todos los casos de trombosis protésica. Por todo lo que venimos hablando, todo lo que nos viene contando la doctora, sabemos que el diagnóstico de trombosis protésica depende de la intención de buscarlo. Y es fundamental el diagnóstico en estadios iniciales, porque si es el estadio donde uno puede actuar, donde uno puede tratarlo y evitar la progresión a estadios avanzados que ya no son pasibles de resolverse con tratamiento médico. Por eso, ante la ausencia de guías que nos orienten en este sentido, es importante que cada centro cuente con un protocolo. En el caso del Instituto Cardiovascular, en nuestro centro, tenemos este protocolo basado en nuestra experiencia de pacientes, donde todo paciente con una cirugía de reemplazo valvular aórtico biológico se deberá realizar un eco transtorácico dentro del mes. Luego de ese ecocardiograma transtorácico inicial, se continuarán con controles cada 3 meses durante el primer año. Siempre que no se encuentren hallazgos sugestivos de disfunción protésica, los pacientes continuarán con controles anuales. ¿Y a qué me refiero con hallazgos sugestivos de disfunción protésica? Estamos hablando de estadios subclínicos, van a ser elevación de gradientes, movilidad reducida de las valvas o engrosamiento valvar. Si encontramos estos hallazgos, vamos a proseguir con un estudio de tomografía multicorte. ¿Y por qué tomografía multicorte? Bueno, justamente la tomografía multicorte ha demostrado ser un estudio certero, útil y que nos permite diagnosticar la causa de obstrucción. En este estudio, por ejemplo, los autores, utilizando un punto de corte de 145 unidades Hounsfield, fueron capaces de discernir y de determinar la presencia de trombo o panus con una sensibilidad y especificidad cercana, la especificidad cercana al 100% y una sensibilidad cercana al 90%, considerando que todos pacientes con densidades bajas, utilizando un punto de corte de 90, eran hallazgos sugestivos de trombo y resolvían los gradientes con tratamiento anticoagulante. Basándonos en nuestra experiencia realizada en hallazgos de tomografía realizadas en 50 pacientes con sospechas de disfunción protésica, lo que hemos visto es múltiples
densidades, las cuales densidades bajas con hallazgos sugestivos de trombo y densidades intermedias nos han llevado casi a la mitad de los pacientes estos hallazgos, y el resto han sido PANUS, que son densidades altas, hallazgos sugestivos de PANUS, o estadios intermedios, hallazgos mixtos, de hallazgos sugestivos de PANUS, hallazgos sugestivos de trombo ya más en vías de organización. Y un poco en base a estos hallazgos es que surge la teoría de la evolutividad, o sea, este encuentro lineal de densidades nos permitió buscar si había una correlación con el tiempo transcurrido de la cirugía. ¿Y qué vimos? Que los pacientes que tienen densidades altas, o sea, hallazgos sugestivos de PANUS, tienen un tiempo promedio de cirugía de 5 años. Y el tiempo transcurrido, por el contrario, en pacientes con densidades bajas, sugestivas de trombo, el tiempo transcurrido de la cirugía es menor, casi no llega al año. Entonces, basándonos en esto es que vimos que hay un camino en la formación del PANUS, donde todo comenzaría con una trombosis que ante la ausencia de anticoagulación se iría organizando, formaría una trombosis subclínica con posterior organización y, por último, formación de tejido organizado o PANUS. En cambio, si nosotros anticoagulamos a estas prótesis, evitamos la progresión de los estadios ya de PANUS y estadios organizados donde no tendremos otra opción más que quirúrgica o reemplazo valve-in-valve. Entonces, como resumiendo un poco este mecanismo fisiopatológico, pensamos que el camino de la formación del PANUS es un continuo de un mismo proceso fisiopatológico, donde hay una formación subclínica de trombo en estadios precoces, con una organización fibrótica posterior, lo cual lleva a la formación de PANUS y degeneración protésica. Y es importante destacar y remarcar que el trombo es una causa potencialmente tratable de disfunción protésica. La detección y el tratamiento temprano nos podrían llevar a la prevención de complicaciones tromboembólicas de manera precoz y más tardíamente a la progresión del cuadro a formas más definitivas de disfunción protésica. Entonces, todo nuestro esfuerzo debe estar puesto en detectar este grupo de pacientes con potencial riesgo de trombosis. Entonces, una vez que realizamos la tomografía, basándonos en todo esto que estuvimos comentando, vamos a encontrar distintos grupos de pacientes, en los cuales en los extremos tenemos los pacientes con densidades bajas, los cuales van a responder a un tratamiento anticoagulante porque es sugestivo de formación de trombo, los vamos a anticoagular y hacer eco transtorácico control en 3 meses. La mayoría de los pacientes resuelven, disminuyen los gradientes y permanecen anticoagulados. Y por otro lado, vamos a tener el grupo de pacientes con hallazgos de densidades altas, con hallazgos sugestivos de PANUS, con degeneración valvar, con presencia de calcio, etcétera, que ya llegamos tarde, ya no van a responder al tratamiento anticoagulante. Y en ese caso se procederá según las guías, ya sea con cirugía, valve-in-valve, etcétera. Y en el medio tenemos un grupo intermedio en el cual es más difícil, pero siempre en el grupo de pacientes entre 70 y 140 unidades de Hounsfield, en nuestra experiencia y en nuestra institución lo que hacemos es iniciar el tratamiento anticoagulante, hacer un control a los 3 meses, pero continuar el tratamiento anticoagulante siempre y cuando no sea un riesgo del paciente por 6 meses. Y luego de 6 meses vemos si los gradientes lograron modificarse en disminuir o no, y en base a eso tomamos las conductas hacia el grupo de densidades bajas, o sea, trombo, o hacia el grupo de densidades altas, o sea, PANUS. Y todo eso tenemos que saber que hay que tener paciencia en este grupo, que no responde enseguida y que podemos llegar hasta inclusive 6 meses para ver una respuesta efectiva. Bueno, entonces continuando con la presentación de nuestro caso clínico, donde se había diagnosticado una trombosis protésica por tomografía en el contexto de un paciente con síncope. En ese contexto se inició tratamiento anticoagulante, con lo que se consiguió al mes de iniciado el tratamiento la reducción de los gradientes con la válvula retomando valores de normalidad de una prótesis normofuncionante. Entonces, con respecto a la evidencia que existe sobre el tratamiento de la trombosis protésica, tenemos este estudio donde se incluyeron 890 pacientes, que se realizó tomografía con incidencia de trombosis subclínica de 12%. Lo importante de este estudio es que se observó que en los pacientes que recibieron tratamiento anticoagulante, luego observadas estas imágenes, el 100% retrogradaron y estas imágenes desaparecieron, mientras que los pacientes que no recibieron anticoagulantes, casi todos ellos persistieron con las mismas imágenes.
Después tenemos este otro estudio en donde se realizó el diagnóstico de trombosis protésica en 52 pacientes, pero con parámetros ecocardiográficos, por lo tanto esta trombosis era más clínicamente manifiesta. Se observó que los pacientes presentaron una respuesta positiva a la anticoagulación en el 83% de los casos, y en el grupo que no presentaron anticoagulación se observó que tenían más tiempo de evolución desde el momento en el que se había colocado la prótesis, y además en la mitad de estos pacientes se observó que tenían se observó en la mitad de estos pacientes que en la anatomía patológica tenían asociada la presencia de panus, lo que habla de la importancia de diagnosticar y tratar precozmente la existencia del trombo. Bueno, entonces las guías, y teniendo en cuenta toda esta evidencia, están de acuerdo en recomendar la anticoagulación en estos pacientes, pero sí no aclaran cuánto tiempo se debe anticoagular a estos pacientes. Para ejemplificar esta situación en un contexto clínico, les voy a presentar otro paciente, que es un paciente masculino de 76 años con una prótesis biológica Saint-Just número 23 en posición aórtica, que tenía un ecocontrol con parámetros de normal funcionamiento de la válvula, que concurre a la consulta 8 meses luego de implantada la válvula, con refiriendo disnea clase funcional 2, con incrementos significativos de los gradientes en el ecocardiograma. Se le realizó también una tomografía donde se observó material compatible con trombosis protésica, y con esos hallazgos decidió iniciarse anticoagulación. Luego de 2 meses de iniciada la anticoagulación, los parámetros del funcionamiento de la válvula eran normales, y a los 6 meses ese normal funcionamiento de la válvula se mantenía. Entonces en ese momento se planteó la duda de qué hacer con este paciente, si continuar con el tratamiento anticoagulante o suspenderlo y reevaluar. En este contexto se decidió suspender la anticoagulación. Al mes posoperatorio se realizó un nuevo ecocardiograma que observó nuevamente disfunción de la prótesis, por lo que se decidió reiniciar la anticoagulación y mantenerla a largo plazo. Entonces, en ausencia de guías que nos digan cuánto tiempo hay que mantener la anticoagulación en estos pacientes, nosotros desde la clínica de válvulas del instituto recomendamos anticoagulación a largo plazo. Bueno, con respecto a la prevención de la trombosis protésica, tampoco las guías dan recomendaciones precisas sobre esto, y esto es porque no existe evidencia. Con respecto a la prevención, las guías tampoco proveen de recomendaciones muy precisas. Y esto es porque no existe una adecuada evidencia, porque no existen estudios randomizados, prospectivos, que evalúen la duración e intensidad óptimas de la anticoagulación luego de reemplazo con una prótesis biológica. Sí existen estudios observacionales, donde se observa que los pacientes que reciben anticoagulación luego del procedimiento tienen mucha menor incidencia de trombosis protésica en las imágenes, y además que esa menor incidencia de imágenes sugestivas de trombo se asocian a mejores resultados hemodinámicos, menor incidencia de ACV, pero a costa de un mayor riesgo de sangrado menor. Entonces sabemos que la trombosis protésica existe, que hay una frecuencia mucho más frecuente de la que teníamos, y que la misma se asocia a fenómenos embólicos en estadios precoces, y con el tiempo se asocia deterioro estructural de la válvula con disfunción hemodinámica primero, y por último falla valvular significativa con necesidad de reintervención. La anticoagulación prevendría tanto los fenómenos tromboembólicos como el deterioro estructural de la válvula a largo plazo, pero al mismo tiempo aumentaría el riesgo de sangrado. Entonces, lo importante en este punto es identificar a los pacientes que más se beneficiarían del tratamiento anticoagulante. Por un lado tenemos factores de riesgo relacionados con el paciente, que son la fibrilación auricular, la historia de tromboembolismo y la coagulopatía, y por otro lado factores relacionados con la válvula, como son la disfunción ventricular severa, el pequeño tamaño de la prótesis, la existencia de un mismatch severo, que en este caso serían los pacientes que más se benefician de la anticoagulación y en los cuales deberíamos dar anticoagulación a la alta hospitalaria, a no ser que exista un riesgo prohibitivo de sangrado que no lo permita. Entonces, como estuvimos hablando, a manera de conclusión, podemos decir que en las prótesis biológicas la trombosis es usualmente un proceso subagudo o crónico más que un fenómeno agudo, que muchas veces se puede cursar de una manera subclínica y evolucionar a una organización fibrótica posterior.
Lo más probable es que la verdadera incidencia de esta disfunción esté subestimada. ¿Por qué? Porque no hacemos un screening, no tenemos estandarizado un screening para buscarla. Y para su diagnóstico necesitamos de métodos que no son los habituales, como tomografía o eco transtorácico con controles mucho más cercanos que los que estamos acostumbrados a realizar. Y por otro lado, es importante destacar, remarcar que, y fue un poco el motivo de que presentemos este tema, es que el diagnóstico temprano es sumamente importante. Todo nuestro esfuerzo debe estar puesto en el diagnóstico temprano de esta patología, ya que la respuesta al tratamiento es excelente en estadios precoces, siendo tórpida en estadios intermedios y mala en estadios avanzados. Por lo tanto, tenemos varias cuestiones para resolver. Una es, tenemos que poder establecer qué pacientes tienen mayor riesgo de trombosis protésica. Todavía no sabemos, si bien hay ciertos grupos con más riesgo, como comentó Mariana, todavía nos queda resolver y estratificar el pronóstico en grupos de pacientes de alto riesgo. Por otro lado, ¿cuánto tiempo debemos tratar a este grupo de pacientes? La duración óptima del tratamiento anticoagulante, luego una respuesta positiva, todavía no está establecida. Nuestra sugerencia es mantenerlo a largo plazo siempre y cuando los pacientes no tengan un riesgo elevado de sangrado. Y por otro lado, también es importante y nos queda por definir el rol de los anticoagulantes, los diferentes tipos de anticoagulantes y su efectividad en el tratamiento y en la respuesta. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.